y me ha dado mucho gusto, ¿no? Entonces, como les manifestábamos a ustedes, en esta ocasión nosotros vamos a revisar lo que ustedes cuentan como información en la página 62 del módulo, que es los accidentes de tránsito y, por supuesto, las causas que los provocan. Desde luego, el accidente de tránsito hay que tener en cuenta y consideración que desde su definición más sencilla se basa precisamente en que es un hecho, en primer lugar, involuntario. En segundo lugar, es imprevisto. Involucra a peatones, a usuarios de las vías y, por supuesto, a los vehículos, ¿no? Por lo tanto, van a provocar como consecuencias lesiones en las personas y, lo más grave, lo que es la pérdida de la vida humana. También tienen como efectos colaterales, por supuesto, y los más recurrentes, daños materiales a la propiedad y, por supuesto, ocurren en la vía pública o está precisamente en el uso muy común, masivo, ¿no? En este caso, como les decía, realmente el accidente de tránsito en su naturaleza como imprevisible, como involuntario, también puede ser eh, evitable, ¿no? En esta situación, manifestar lo siguiente. De acuerdo a un análisis de un estudio técnico que se realizó para el territorio ecuatoriano, se llegó a determinar precisamente que los accidentes de tránsito tenían una alta incidencia de factor humano hasta el 90%. Y de un dato estadístico que se lo tomó para el territorio ecuatoriano, precisamente se llegó a la conclusión de que, salvo las provincias de Santa Elena y Guayas, este listado es de acuerdo al porcentaje que arrojó este estudio. En primer lugar, tenemos la falta de atención a las condiciones de tránsito, ¿no? Es decir, que ante esto es importante y pertinente que usted como conductor responsable analice, haga un pequeño balance entre el beneficio y riesgo. Es decir, qué posibilidades podrían darse de siniestros, ¿no? Aunque en muchas ocasiones no lo hacemos. ¿Por qué? Porque, como les dije en algún momento, nos urge en algunas situaciones llegar a tiempo a nuestro destino, a lugar de trabajo, y a veces menospreciamos lo que son las condiciones de tránsito. En este caso también, segundo efecto o segunda causa precisamente de este dato estadístico, de este estudio que se realizó, nos indica que muchos son causados precisamente porque los conductores manejan en estado de ebriedad o también bajo el efecto de sustancias estupefacientes o en su defecto también por efecto de la resaca. Otra cosa, y también esto se lo conoce como descortesía de parte del conductor, es que no excedemos el derecho de la vía a quien en realidad le corresponde. Creemos que probablemente tenemos el derecho a vulnerar el de los demás, cosa que está muy mal. Y esto de vulnerar o no ceder el derecho a la vía precisamente es porque no respetamos y no observamos de pronto las señales y las leyes de tránsito. Hay una falta de atención en la conducción, ya vamos a ver después por qué. Hay un exceso de velocidad, tal vez hay un exceso de confianza. Hay una imprudencia de peatón, también hay que reconocer que como peatones cometemos algunos errores y que también se les brindó algunas de las recomendaciones para cuando hagamos el rol de peatones, por supuesto, tengamos que ir con muchísimo cuidado. Factor climático que guarda también una gran incidencia. De hecho, ustedes pueden observar que lamentablemente este siniestro se dio en condiciones climatológicas adversas probablemente, ¿no? No sabemos. El tema del adelantamiento inadecuado, prohibido en zonas donde no hay la visibilidad correcta, neblina, lluvia, curvas, etcétera. También tenemos lo que son los daños mecánicos, aunque nosotros les hemos recomendado que como conductores lo primero que debemos realizar previo a tomar el volante, no, que es más, previo a arrancar el vehículo, tenemos que revisar cómo están sus sistemas, sistema de luces,
el sistema de frenos, cómo está el tema de todos los fluidos que tienen que estar en perfecto estado, cómo están los neumáticos, si están con la presión adecuada, si por obvia circunstancia hemos pecado en el pequeño defecto de permitir que el labrado o la banda de rodadura, que también se denomina, esté por debajo del límite o del mínimo requerido. Por supuesto que hay casos fortuitos, ¿no? Ya dijimos, peatones imprudentes, puede ser un animal que se cruce en la vía y otros, por supuesto. Volviendo al tema principal, al inicio, nosotros en tránsito tenemos que decir que el accidente es producido por la participación de varios vehículos en las carreteras y por supuesto por personas. Lamentablemente hay que decir que en términos generales, esta desagradable experiencia precisamente se da por lo que dijimos anteriormente, por la negligencia, por la imprudencia y por la impericia o inobservancia de las leyes. En este caso, queda ya como consecuencia de las autoridades encargadas del control de tránsito determinar precisamente las causas. Y ojalá nos alcance el tiempo para mostrarles una pequeña reconstrucción visual de lo que es un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, aquí manifestarles lo siguiente. Va a haber una relación entre lo humano y lo material, por lo que les dijimos anteriormente, ¿no? Es obviamente un suceso derivado de un error en la circulación, hay daños materiales y por supuesto lesiones a las personas. Como ustedes pueden leer precisamente, se manifiesta que para una mayor comprensión, vamos a decir que el accidente de tránsito es un suceso precisamente derivado del error en la circulación y conducen a daños materiales y a lesiones a personas, inclusive para el daño más lamentable que es la muerte. Aquí, por tanto, nosotros encontramos una estrecha vinculación entre lo humano y lo material. Ahí la razón de lo que ponemos acá como tema. Primero, constituido por los peatones, los conductores, los pasajeros y en segundo, por las vías y los vehículos. Hasta aquí todo entendido. Hasta aquí estamos en una conceptualización de lo que es el accidente de tránsito y precisamente hay que tener en consideración que para aquello tenemos nosotros que tratar de eliminar las causas que lo provocan. Ya vamos a ir diciendo todas y cada una de ellas. En el caso de un accidente automovilístico, precisamente nosotros tenemos que es una situación adversa que se presenta no solamente entre el impacto entre los vehículos, ¿no? Puede ser contra un peatón, puede ser contra escombros en el camino, o alguna obstrucción también estacionaria. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque en la siguiente clase vamos a ver también los tipos de accidentes y precisamente resultan de aquello, por ejemplo, está estacionario, un poste, un edificio, un árbol. Estos accidentes a menudo precisamente resultan los daños materiales, ¿no? Incluso a los bienes de propiedad privada. Precisamente, como les dije, ¿no? Nosotros usualmente estamos o somos corresponsables de esta situación. ¿Por qué? Vamos a decirlo menos, y no con esto significa que el conductor no lo es del todo. ¿En qué sentido? Probablemente nosotros nos encontramos con una falta de señalización, hay una carencia de iluminación en las calles, hay una falla mecánica de un tercer vehículo, hay una mala construcción o está en mal estado la calle, la avenida, la vía, el camino, la carretera, así precisamente como nosotros u otros terceros conductores no respetan la señal de tránsito, conducen en estado etílico, con sustancias estupefacientes, se distraen porque están conduciendo, utilizando su celular, conducen a exceso de velocidad y lo que es peor, algunos adrede, precisamente realizan acciones peligrosas, buscan precisamente el peligro. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Hay una responsabilidad, por supuesto, desde el punto de vista humano, ¿no? En este caso, por decirles, y les adelanté, el factor humano precisamente alcanza el 90% en todos los casos, precisamente causados por el conductor o por el peatón
u otro usuario de la vía. Las causas precisamente nosotros nos tenemos que basar en todas las que se dan, ¿no? No solamente enfocar a una. Precisamente hay que destacar, por ejemplo, las causas psíquicas del conductor, ¿no? La búsqueda de las condiciones de riesgos. Las causas físicas, por eso yo siempre les digo, el conductor tiene que estar en un buen estado de salud para poder responder adecuadamente. Una falta de respeto a las normas de circulación y, por supuesto, aquí está algo grave, la deficiencia en la percepción. Probablemente no tenga relación con edad, probablemente tampoco tenga relación con el tiempo que una persona conduce. Tal vez es una persona muy joven y ya tiene deficiencias en la visión, ¿no? Y probablemente eso podría traer consigo alguna situación adversa. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que manifestar aquí también respecto de ello lo siguiente. Es importante que nosotros tengamos una atención especial en lo que es de tránsito. Por ejemplo, como les decía, cuidados y recomendaciones que les dimos para el peatón. Recomendaciones que se brindó, por ejemplo, para el peatón. Recordémonos la más fácil. Precisamente que tiene que cerciorarse que no se aproxime un vehículo, que no esté leyendo su celular, que no esté leyendo una revista, que no esté leyendo un diario, etcétera, y que circule, por supuesto, por su zona de seguridad, que principalmente es la acera. Recomendaciones para los pasajeros que no se suben cuando el vehículo está detenido, sino cuando éste está en marcha. Hacemos uso del teléfono móvil, pasajeros y conductores en general. Hay precisamente que indicar respecto de aquello que hay que guardar muchísimo cuidado respecto de esto. ¿Por qué razón? Supongamos que usted esté conduciendo, lamentablemente está distraído, inconscientemente asume o toma su vehículo a una velocidad, usted no está en la capacidad de discernir y resulta que el tiempo de reacción, hasta el tiempo de maniobra y el tiempo de parada, usted ya tuvo una trayectoria larga, mayor distancia recorrida, porque obviamente ustedes saben por leyes de física, a mayor velocidad, mayor distancia recorrida, y probablemente ya pudo haber tenido un impacto. Ya se dio el accidente, ¿cierto? Distracciones al volante de los conductores, que en algún momento también las manifestamos para conocimiento de ustedes. Respecto de este tema, también manifestarles y decirles a ustedes que hay también una responsabilidad de los vehículos en los accidentes. ¿Y dado a qué es este asunto? Digámoslo así, ¿no? Probablemente nosotros tenemos unas averías muy corrientes, ¿no? Reventones, pinchazos de neumáticos, deficiencia de los frenos, rotura de las direcciones, mal estado de algún otro sistema en el vehículo. Todos estos datos que nosotros representamos a usted precisan que justamente el accidente de tránsito casi siempre existe por factores en los cuales es imposible nosotros a veces detectarlo. Y probablemente son o no están en una jerarquía, una importancia, porque pueden presentarse de una manera aleatoria, ¿no? Por lo tanto, si usted puede, en la medida de lo posible, evitar los riesgos o las posibilidades, tiene que hacerlo. ¿Cómo lo hace esto? Revisando permanentemente todo lo que es el sistema de su vehículo, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver al factor mecánico. Obviamente una pequeña conclusión, recomendación o comentario, precisamente que todos los avances que se han dado en la industria del automovilismo, en la industria del automóvil, precisamente no han sido para que nosotros corramos más, abusemos más de la velocidad, ¿no? Sino más bien es una herramienta que sirve para nuestra seguridad. En la medida de lo posible, nosotros tenemos que manejar de la mano con los beneficios que nos brindan los fabricantes de los vehículos. Obviamente, en algunos de los casos también hay que recordar que la industria automotriz, por razones a veces hasta desconocidas, probablemente ocultan algunos pequeños defectos que se producen desde su misma fabricación. Y estos a veces ya son demasiado tarde cuando se detectan, cuando han causado
tal vez algunos o muchos de los daños, ¿no? Otros de los factores, entre los que tenemos, podemos decir, ¿qué tanta importancia o relevancia tienen las condiciones de la vía en ocurrencia de un accidente de tránsito? Aunque ustedes no lo crean, es mucho. No, porque un trazado peligroso con una señalización defectuosa da justamente en algunos casos en la razón del por qué se han registrado un número de accidentes por esta causa, ¿no? Y esto vale recordar precisamente que el estado de la vía es responsabilidad precisamente de las instituciones a su cargo. El mantenimiento tiene que ser permanente, tiene que ser constante, tiene que prestarnos las condiciones de seguridad en lo que es la capa de rodadura, conocida como pavimento generalmente, o asfaltado, ¿no? Por lo tanto, existe de que estamos en mal estado, nosotros precisamente reducimos la velocidad, lamentablemente prestamos mayor atención a esto, por lo que tenemos precisamente que tal vez descuidar algunos otros factores que justamente inciden en la conducción. No, por ejemplo, tenemos que ir más atentos cuando tal vez el ancho del carril sea muy corto, tenemos que guardar mucho cuidado cuando vayamos a tomar un puente, tenemos que guardar muchísimo cuidado cuando tal vez no existe la señalización adecuada. Ustedes saben, ¿no? ¿En qué nos ayuda la señalización en el tránsito en las vías? Nos advierten de la existencia de posibles peligros, ¿no? Precisamente nos comunican las reglamentaciones que debemos cumplir en un determinado tramo de la carretera, ¿no? Justamente también suministra indicaciones que nos pueden informar precisamente de las condiciones del entorno, ¿no? Y en este caso, precisamente, también hay, lamentablemente, obstrucciones visuales, que esto tiene que ser precisamente, una falencia que debe ser corregida a tiempo, como les digo, ¿no? Pues, afortunadamente en las instituciones también existe un departamento técnico que siempre tiene que velar, tiene monitorear precisamente estas circunstancias y justamente hay que decirlo eso, ¿no? No entremos tan a fondo en este tema de los diseños de vías, de lo que es la parte técnica, pero sí tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros como conductores tenemos que guardar muchísimo cuidado cuando vemos que no hay un trazado homogéneo en la vía, que hay que guardar muchísimo cuidado, que hay demasiadas curvas, que probablemente hay algunos trayectos que no nos permiten ver un poquito más allá, y hay que tener muchísimo cuidado con esta circunstancia, sobre todo cuando nosotros no conocemos todavía bien el trazo de la vía, tenemos que guardar una velocidad moderada, una velocidad adecuada, ¿sí? Y esto hay que reconocer. Las vías que de pronto están privatizadas, concesionadas, afortunadamente sí nos presentan una mayor condición de facilidades para circular. Entonces, yo personalmente estoy de acuerdo con que eso vaya, porque va a haber mantenimiento, va a haber mejor condiciones de la vía, nos va a dar seguridad a los conductores y por supuesto, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta lo que les decía anteriormente. Hay que guardar muchísimo cuidado cuando usted adquiere un vehículo. Infórmese bien el origen de ese vehículo, infórmese bien el prestigio que maneja esa marca. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones existe, y no digo por todas, una publicidad engañosa que nos hace caer en un estado de excesiva confianza. Como les decía, ¿no? Las industrias de automóviles muchas de las ocasiones no toman las medidas de control, no cumplen todas las normas técnicas y por supuesto va a haber un alto índice de mortalidad por vehículos que precisamente han tenido una fabricación defectuosa, ¿no? Por lo tanto, es importante que nosotros como conductores tengamos siempre en cuenta, siempre en consideración ese tema, ¿no? Ahora hay un asunto también que tenemos que manifestar, ¿no? Y basándonos en esto, precisamente vamos a ir al tema
de lo que se relaciona precisamente con las causas de factor humano como la negligencia. En este caso, cuando nosotros hablamos de la negligencia en el volante, tenemos que decir que, por supuesto, se resumen en estas causas, pero en teoría, por ejemplo, puede ser una especie de desidia frente al cumplimiento de los deberes por una deficiencia de atención en la sensibilidad, ¿no? Esto viene a ser sinónimo, por supuesto, la negligencia es sinónimo de irresponsabilidad y es una de las principales causas que ocasiona precisamente el accidente de tránsito o en su defecto. Incrementa las posibilidades de que se dé el accidente de tránsito porque usted como conductor es responsable de la conducción de su vehículo, ¿no? Creo que eso no podemos nosotros no tomar la responsabilidad de nuestros actos. En este sentido, precisamente la negligencia es justamente esto. Hay que tener en cuenta que conducir también, en medida de lo posible, también es un reto. Precisamente tiene que guardar con ello unas responsabilidades primordiales. Revise su vehículo mecánicamente, tenga o cumpla precisamente con sus obligaciones, verifique el estado de la vía, condiciones climatológicas, precisamente para que usted se brinde, se autobrinde protección y para quienes van con usted, ¿no? En el mejor de los casos podrán ser su propia familia, amigos, y en otros casos pasajeros, ¿no? Dependiendo de la actividad que usted esté realizando, transporte particular o transporte comercial. Debe también cuidar su salud, tema de la parte emocional, parte física, no combinar con la conducción lo que es alcohol, sustancias estupefacientes. Y otra cosa también, que me parece muy interesante, no con el hecho de que termine esta capacitación, usted no va a dejar de aprender, por supuesto. Probablemente incremente exponencialmente sus conocimientos en lo que es conducción. Probablemente lo que nosotros debemos entregar en esta capacitación sea muy poco para lo que realmente es el vasto mundo de la conducción. Entonces, les invito, les motivo para que ustedes siempre estén permanentemente capacitándose y renovando, por supuesto, los conocimientos. De la misma manera, también es una pequeña recomendación que obviamente está en razón de sus condiciones económicas, ¿no? En la medida de lo posible, si usted puede mejorar el parque automotor, sería mucho mejor, ¿no? Entonces, la negligencia, dicho en este sentido, en resumen, va relacionada con la distracción al volante, con un exceso de velocidad, con la conducción bajo el efecto del alcohol, con estar escribiendo mensajes de texto, con no respetar los semáforos y las señales de tránsito, con conducir en sentido contrario, vehículo liviano sobre todo, y por no mantener una distancia adecuada. La distancia adecuada es muy importante porque, dado esta falta de distancia adecuada, tenemos no menos de 2 o 3 tipos de accidentes, ¿no? Que veremos en la próxima sesión. Otro de los aspectos o causas que provocan los accidentes precisamente es la imprudencia, es una excesiva confianza en la propia habilidad, ¿no? Como decimos, hay el avance de la ciencia, la tecnología, pues abusemos de la velocidad. No, por el contrario, hay que guardar muchísima consideración respecto de aquello. Por eso es que nosotros siempre estamos muy pendientes, muy preocupados de que hay que tener siempre en cuenta el elemental principio de respeto hacia la vida de los suyos, hacia la vida de los que los rodean, hacia la vida de aquellos que usted no conoce, pero está compartiendo la vida con ellos. Por lo tanto, hay que precisamente decir que la falta de cuidado y la falta de atención es precisamente la imprudencia. Sí, en este sentido hay que decir que, por supuesto, usted tiene que, como conductor profesional, revisar detenidamente su vehículo, ¿sí? Lo que son las calles, las carreteras, las condiciones que lleva, por donde usted está circulando, no tomar direcciones imprudentes, inadecuadas, que por supuesto desemboquen en actos no deseables. Como yo digo, si bien es cierto, un accidente es imprevisible, involuntario,
en muchos de los casos puede ser evitado también, ¿no? En el caso de esto, tenemos que decir que tenemos que actuar de una manera diferente, sustituyendo la imprudencia por prudencia. Y la prudencia precisamente es una norma para la seguridad suya en primer lugar y más aún de la colectividad, evitando buscar condiciones de peligro y consecuentemente lo que ya viene por añadidura, ¿no? La ocurrencia del accidente de tránsito. Otro de los factores precisamente que provocan los accidentes de tránsito es la impericia. Es ya en cambio, y esto no va relacionado muchas de las ocasiones con edad, con los años que conduce, sino creo yo por la automotivación de tratar de hacer las cosas bien. Porque hay conductores que manejan mucho tiempo, pero manejan de manera inadecuada. Y hay conductores nobles que por el contrario son muy cuidadosos, son muy observadores, asimilan todos los conocimientos cuando hacen las prácticas de conducción, escuchan atentamente todas las recomendaciones que se les brinda y por supuesto son quienes más se apegan a lo que podríamos llamar conductor seguro. En este caso, lamentablemente, hablando de la impericia, por desgracia, el Código Orgánico Integral Penal nos castiga mucho a los conductores en este sentido, ¿no? Nos sanciona enérgicamente si es que, por ejemplo, usted no está autorizado para conducir un vehículo, ¿no? O en su defecto, si usted es un conductor profesional, cuenta con el aval, su licencia de manejo, ha cumplido con una capacitación, lo menos que puede argumentar en estos casos que se presentasen sus circunstancias adversas es manifestar que usted no sabía de qué se trataba. Desconocía lo que determinaba tal o cual señal de tránsito. No analizó bien las condiciones del tráfico, de las condiciones climatológicas, no hizo un mantenimiento adecuado a su vehículo, mantenimiento preventivo se llama ¿no? Entonces, bajo ninguna circunstancia ante la ley, usted va a tener esa justificación de su impericia. Se sobreentiende que ha recibido la capacitación íntegra. Usted es un conductor desde el punto de vista técnico totalmente capacitado. Es titular de un documento que le hace capacitado para conducir. Y por supuesto, usted como conductor profesional permanentemente siga preparándose, ¿no? Creo que hago ya redundancia en este tema, ¿no? Siga preparándose, siga teniendo conocimiento y por supuesto nunca deje de aprender. ¿Por qué razón? Porque probablemente usted a medida que pasen los años va probablemente a cambiar de categoría de licencia profesional. Nos requiere mucho más conocimiento de todos los ámbitos de lo que es conducción, mecánica fundamentalmente, ¿no? Técnicas de manejo, una seguridad, una conducción segura, conducción a la defensiva. Por lo tanto, independientemente de aquello, hay que decir que cuando se comete una infracción, ¿sí? Usted será juzgado por esa infracción y no habrá justificación alguna que elimine las consecuencias de los actos cometidos por la impericia. Por lo tanto, la impericia para nosotros va a ser un desconocimiento fatal de la conducción. ¿Sí? Es un desconocimiento fatal de la conducción. Por supuesto, ninguna institución, ente de emitir la justicia o dictar sentencia, va precisamente a justificar de manera alguna. Por lo tanto, existen, como les digo, siempre va a haber aquellos conductores que no tienen la capacidad técnica para poder conducir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también reducir estas situaciones? Por supuesto, claro está, ¿no? Tenemos que tener muchísimo cuidado en no creer siempre lo que nos dicen los fabricantes de los vehículos. Leer un poquito más, tener curiosidad, como les digo, el origen de la empresa, el nombre, el prestigio de la marca,
¿no? Que nos ayuda a comprar un vehículo. Obviamente aquí también me van a discrepar conmigo un poquito porque pues hay que ver también el tema del bolsillo, ¿no? La capacidad económica. Y por supuesto, factor meteorológico, perdón. Cuando es adverso, tengan en cuenta ustedes que los neumáticos no se van a adherir. Recuerden que para que un vehículo frene, necesita un factor de rugosidad o lo que se denomina rozamiento. Si la llanta está lisa, no va a haber el menor campo de rugosidad para que éste se detenga. Y por supuesto, como les decía, ¿no? Lamentablemente hay que analizar bastante lo que es el estado de la calzada. Hay muchas vías que lamentablemente han ganado el mal nombre por cosas lamentables que han sucedido, vías de la muerte, vías peligrosas, etcétera. No nos cansamos de escuchar siempre lo que son el tema de noticias de Crónica Roja, precisamente por esto. Cuídese bastante de las obstrucciones viales, maneje con mucho cuidado cuando una vía no sea tan segura para usted. Por ejemplo, van a tener bastante cuidado cuando conduzcan, cuando tomen una curva. Y no sé si ustedes se han ido tal vez a la Panamericana Norte saliendo de Riobamba. En el sector de San Andrés hay una curva que es muy didáctica, creo yo, para aprender a tomar las curvas. Se denomina técnicamente curva de retorno, en la cual ustedes hacen un giro, inmediatamente hay otro giro en el mismo sentido, en el sentido contrario, perdón, de la misma graduación. Entonces ahí viene también lo que es la fuerza centrífuga y ustedes tendrían que sentirla para que reciban un poquito más, ¿no? Y por supuesto la responsabilidad de las instituciones, yo como digo, no nos debería doler como usuarios de las vías que haya una concesión de las mismas, que haya un mantenimiento adecuado, que precisamente haya mayor conciencia sobre este tema.